Buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañeros. Me presento. Soy Dio Alexander Surroca Mendoza. Soy del C21 4C y les vengo a hablar de un problema. Un sistema de refrigeración que opera en un ciclo ideal con R134A con un fluido de trabajo y opera en un ciclo de refrigeración por compresión de vapor con una temperatura en el evaporador de 5 grados Fahrenheit y una temperatura de salida en el condensador de 110 grados Fahrenheit. Si el rendimiento adiabático del compresor es de 80%, el flujo básico de refrigeración es de 5 libras por minuto entre minuto. Determine A. Potencia real suministrada al compresor en HP o caballos de fuerza. B. Tasa de remoción de calor del espacio refrigerado en toneladas. Y C. Coeficiente de función. D. Desplazamiento efectivo en pie cúbico por minuto. Acá se nos muestra un gráfico, un pequeño de condensador, válvulas y todo el sistema, y al lado nos muestra un gráfico de líquido saturado y vapor saturado. Y seguimos sobre los datos que nos proporciona el ejercicio en la tabla siguiente, debido a que el análisis a realizar en el ciclo es energético. Acá en la tabla se nos muestra estado, vapor saturado, líquido saturado y mezcla. Y bajando debemos encontrar la empalpia en la tabla R134A con fluido de trabajo en estado de vapor saturado. También se debe conocer el H2 en la tabla R134A con fluido de trabajo en estado de vapor sobrecalentado. Y acá se nos muestra una tabla para la presión de 160 psi. H es igual a BTU entre libra por minuto, y ahí tenemos datos de 118.89, Y que debemos hallar 124.41, y también el BTU acá como se nos muestra libra por minuto, 0.2209, 0.2219, 0.2303, donde Y es igual a H2 a 160 psi y H2 es igual a 119.47 BTU, o también se le llama unidad térmica británica entre libra por minuto. Y también se nos muestra otra tabla para la presión de 180 psi. H paréntesis BTU entre libra por minuto, 117.41, Y que tenemos que hallar y 123.21. Acá también tenemos otros valores de BTU entre libra por minuto, 0.2161, 0.2219, 0.2264. También que donde Y es igual a donde H es igual, Y es igual a H2 a 180 psi. H2 es igual a 120.41 BTU entre libra por minuto. También la presión de 161.64 psi se interpola entre los valores obtenidos.
Acá tenemos P6, 160, 161.84 y 180. Acá, los valores. BTU es igual BTU entre libra por minuto, 119.47, Y que tenemos que hallar y 120.45, donde Y es igual a H2 a 161.64 psi, H2 119.55 BTU entre libra por minuto. Acá vamos el ejercicio planteado, vamos a resolverlo. La tasa de remoción de calor del espacio de refrigerante en toneladas en la capacidad de refrigeración se obtiene. Acá se realiza el envase de energía en el compresor H1M1 más trabajo con compresión es igual a H2M2, como M1 es igual a M2. Entonces trabajo con presión es igual sobre H2 menos H1 por M. Acá trabajo de compresión es igual a 119.55 BTU entre libra por minuto menos 102.47 BTU entre libra por minuto por 5 libras por minuto. Trabajo y saldría el trabajo de compresión es igual a 85.4 BTU entre minuto. Y seguimos. Se plantea la ecuación de eficiencia adiabática del compresor y se resuelve calculando la potencia. Número de compresión es igual a trabajo ideal entre trabajo real. Despejando se obtiene trabajo real es igual a trabajo ideal entre número de compresión es igual a 85.4 BTU entre minuto entre 0.80, y acá trabajo real es igual a 106.75 BTU entre minuto por 0.02356 HP entre un BTU entre minuto es igual a 2.51 caballos de fuerza. Y ahora seguimos. La tasa de remoción de calor del espacio refrigerado en toneladas en la capacidad de refrigeración que se obtiene. H4M4 más calor sumado es igual a H1M1, como M4 es igual a M1. Entonces calor sumado es igual a H1 menos H4 por M. Trabajo sumado es igual a 102.47 BTU entre libra por minuto menos 47.81 BTU entre libra por minuto por 5 libras por minuto. Sería calor sumado es igual a 273.3 BTU entre minuto por una tonelada entre 200 BTU entre minuto es igual a 1.36 toneladas refrigeradas. Ya para terminar, para determinar el CUP es necesario aclarar que debido a que ya se determinó la potencia real de compresión, CUP es igual a calor sumado entre trabajo real es igual a 273.3 BTU entre minuto entre 106.75 BTU entre minuto, saldría 2.56. El desplazamiento efectivo es equivalente a la capacidad entre flujo volumétrico. Flujo volumétrico es igual
M compresión por V1 y sería 5 libras por minuto por 1.9208 Ft cúbico entre libras por minuto es igual 9.604 Ft cúbico entre minuto. Y gracias. Con este problema nos da un enunciado de un refrigerador comercial con refrigerante 134A como fluido de trabajo se usa para mantener el espacio refrigerado a menos 30 grados centígrados, rechazando su calor de desecho agua de enfriamiento que entra al condensador a 18 grados centígrados a razón de 0.25 kilogramos sobre segundo y sale a 26 grados centígrados. El refrigerante entra al condensador a 1.2 megapascales y 65 grados centígrados y sale a 42 grados centígrados. El estado a la entrada del compresor es de 60 kilopascales y menos 34 grados centígrados y se estima que el compresor gana un calor neto de 450 watts del entorno. Determina la calidad del refrigerante a la entrada del evaporador. Como podemos observar, aquí está la imagen de nuestro enunciado. Datos. Como primer dato nos da que el refrigerador rechaza calor con agua de enfriamiento y entra al condensador a 18 grados centígrados a razón de 0.25 kilogramos sobre segundo y sale a 26 grados centígrados. Como segundo dato tenemos que el refrigerante entra al condensador a 1.2 megapascales a 65 grados Celsius y sale a 42 grados centígrados. Y como tercer dato tenemos que entra el compresor a 60 kilopascales y menos 34 grados centígrados y gana calor de 450 watts del entorno. Resolución. Con la información dada en el enunciado, primero que nada dibujamos nuestro diagrama T sobre S, que sería temperatura versus entropía. Como podemos observar tenemos dos líneas. En la parte de arriba tenemos 1200 kilopascales, que sería la entrada del condensador. Y abajo tenemos 60 kilopascales, que sería a la entrada del compresor. Como podemos observar, hemos dibujado 4 puntos que nos ayudarán más adelante a la resolución de nuestro ejercicio. Como nos pide hallar la calidad del refrigerante a la entrada del evaporador, podemos utilizar la siguiente fórmula, que sería la calidad a la entrada del evaporador es igual a la entalpía a la entrada del evaporador menos la entalpía del líquido saturado sobre la entalpía de evaporación, donde la entalpía número 4 es igual a la entalpía número 3 y la entalpía número 3 se obtiene de la tabla A11 con una temperatura de 42 grados centígrados, asumiendo que en el punto 3 está muy próximo al punto del líquido saturado, como podemos observar en nuestro diagrama. Revisando la tabla podemos observar que la entalpía número 4 es igual a la entalpía número 3 y como nos pide hallar la entalpía número F, que sería del líquido saturado, nos bota como resultado 111.26 kJ sobre kilogramo. Con una presión de 60 kilopascales podemos hallar la entalpía del líquido saturado y la entalpía de evaporación en la tabla A12. Para este dato nos bota una entalpía de líquido saturado de 3.841 kJ sobre kilogramos y una entalpía de evaporación de 223.95 kJ sobre kilogramos. Sustituyendo estos valores tenemos que la calidad en la entrada del evaporador es igual a 111.26 menos 3.841 sobre 223.95. Esto nos da como resultado una calidad de 0.4796. Gracias. Buen día, profesor, compañeros todos. Soy David Alvites Moreano del grupo C21, grupo B, y hoy voy a exponer sobre el ciclo de refrigeración por compresión de vapor ideal. Bueno, en este caso se ha utilizado el programa de EES, que es un programa para resolver ejercicios termodinámicos.
Bueno, por lo que se hizo el siguiente ejercicio, ¿no? Un sistema de refrigeración basado en un ciclo ideal de compresión de vapor opera entre 180 kilopascales y 800 kilopascales, utilizando 50 gramos sobre segundo de refrigerante R134A. Bueno, en este caso vamos a hacer un ciclo ideal donde el compresor es un proceso isentrópico. ¿Qué significa? Que la diferencia de entropía con respecto a la entrada y la salida es igual a cero. Esto significa que la entropía en el estado 1 es igual a la entropía del estado 2, obviamente. También es un proceso ideal en la válvula de expansión que se muestra aquí en esta imagen, o mejor, se muestra aquí. Cuando el refrigerante disminuye su presión, el proceso se considera isoentálpico. Esto significa que la diferencia de entalpía es igual a cero, por lo tanto H3 y H4 son iguales, ¿no? También se pueden ver en esta gráfica de aquí, ¿no? También, como es un proceso ideal, también se considera que es un refrigerante a la salida del condensador. Es una fase de líquido saturado, como se puede mostrar aquí. Es una fase de líquido saturado. Esto significa que la calidad del estado 3 es igual a 0. También el refrigerante a la salida del evaporador en el estado 1 se considera como un vapor saturado, o sea, saliendo completamente de la fase gaseosa. Entonces se puede decir que la calidad es igual, del estado 1 es igual a 1, considerando un vapor saturado, ¿no? Saliendo del evaporador. Y bajo estas consideraciones se puede realizar los siguientes datos, ¿no? Como es la presión 1, el punto 1 es una presión baja, por lo que se puso 180 kilopascales del ejercicio. Y la presión 2 está en un punto muy alto, por lo que es 800 kilopascales. Y para el punto 3, como son procesos isobáricos, la presión 3 y la presión 2 son iguales. De ahí la presión 4 es igual a la presión 1. O también se puede poner la presión 4 es igual a 180 kilopascales. Y de ahí el flujo másico nos da de 0,05 kilogramos sobre segundo, donde el ejercicio nos da 50 gramos sobre segundo, por lo que ya hemos convertido, ¿no?, a 0,05 kilogramos. Y como bien dijimos en el principio, como es un proceso ideal, nosotros sabemos que el compresor es un proceso isentrópico. Entonces, la entropía en el estado 1 es igual al estado 2. La válvula de expansión es un proceso isoentálpico, en donde la caída o la disminución del cambio de entalpía es igual a 0. Por lo tanto, la entalpía 3 es igual a la entalpía 4. También se considera la salida de condensador va a ser un líquido saturado. Como se muestra aquí, va a rechazar todo el calor requerido para convertirse en un líquido saturado, por lo tanto la calidad en el estado 3 va a ser a 0, ¿no? Y esta información se puede plasmar en estas fórmulas, ¿no?, que siguen a continuación. Y ahora iniciamos, ¿no?, con la entropía en el estado 1. Y esto se puede decir que es igual al estado 2, porque es un proceso isentrópico. También se dijo que la calidad del estado 3 es igual a 0, que se muestra aquí. De ahí el cambio de entalpía en la válvula de expansión es igual a 0, y por lo tanto H3 es igual a H4, ¿no? Y por último, tenemos que la calidad a la salida del evaporador es 1.
como también se dijo en el principio. Con esta información vamos a iniciar a calcular las propiedades que requerimos, ¿no?, para realizar sus balances de energía. Y vamos a iniciar con el estado 1. En este estado yo tengo la información, ¿no?, que es un vapor saturado y tengo la presión. Entonces, con la información que... claro, recuerden que para calcular cualquier propiedad tenemos que... cualquier propiedad termodinámica es necesario contar con al menos dos valores o de dos variables, ¿no?, termodinámicas: temperatura, presión, entalpía, entropía, volumen. Entonces ahorita yo tengo presión y tengo calidad. Por estas dos variables puedo calcular la entalpía. En vez de ir a las tablas termodinámicas del refrigerante 134A, nos vamos a buscar directamente, que este programa nos da a opción, de ahí a función. Lo puedo hacer aquí. A opción, de ahí función. Y de ahí escogemos, ¿no?, la entalpía, el R134A, refrigerante, a lo que nos piden, ¿no?, entalpía. Y ponemos al valor de la... aquí en este caso sería... calidad y la presión del estado, ¿no?, que sería calidad y la presión. Y esto en el estado 1. Y bueno, es igual, ¿no? Yo ya lo hice y es en esa forma en la que se hace toda la entalpía, entropía y temperatura. Bueno, vayamos con la entropía, ¿no? A ver. Ahora para nos vamos a buscar directamente, o de nuevo, ¿no?, a la opción función, de ahí a entropía. Y de ahí ponemos esta presión y esto es la calidad. Y a calidad. Y nos da, obviamente, ¿no?, para hallar la entropía. Y para el tercero, la temperatura. Otra vez nos vamos a opciones, varias funciones. Y nos vamos a la temperatura, ¿no? Temperatura. Aquí. La temperatura. En la que tenemos que hacer con la presión y entalpía específica, ¿no? Y de ahí, de igual manera, nos bota para la temperatura y para el estado 1. Y ahora para el estado 2 tengo la presión y sabemos que la entropía 1 es igual a la entropía 2. Y en esto podemos calcular la entalpía. De nuevo en esta fórmula, ¿no? Y bueno, por ejemplo, nosotros calculamos, ¿no?, functions. De ahí nos pide calcular la entalpía, que está por la parte... esto. Y esto es entropía específica y la presión. Y de ahí nos daría la entalpía para el estado 2. Y para la temperatura, de igual manera como hicimos en el estado 1, buscamos en el opción, función, y ponemos con presión y la entalpía, ¿no? Y para el estado 3
calculamos la entalpía en función de la calidad y la presión. Y dado esto, para la temperatura, el estado, utilizamos la presión y la entalpía específica, ¿no? Para el 3. Y para el estado 4, en este caso, como yo ya tengo la entalpía en el estado 3, ya tendría en el estado 4, como son iguales, obviamente se igualarían los valores nomás, ¿no? Por lo que también podemos calcular la temperatura en este estado para cosas así formar nuestro cuadro, ¿no? De temperaturas en cada estado. Y ahora ya tenemos todas las temperaturas en cada estado. Como ya usamos el estado 4, 3, 2, 1, ya tendríamos todo, ¿no? Y ahora ya podemos realizar los cálculos de transferencia de calor y de trabajo requerido por nuestro compresor. Pero podemos también hacer calcular el balance del evaporador, ¿no? En aquí ingresa, ingresa el calor y esto se va reflejado con un flujo másico que por la diferencia de entalpía 1 menos la entalpía 4. Y de ahí el balance del evaporador nos sale con nos sale con el valor de 7,37 kilojoules sobre S, ¿no? O sea, kilowatts. Y de igual manera, para el balance del compresor, tenemos que el trabajo que requiere es igual al flujo másico, por la diferencia entre la entalpía 2 menos la entalpía 1. Y esto nos da el valor de 1,549 kilowatts. Y para el balance del condensador, el calor H es igual al flujo másico por la diferencia de la entalpía 2 menos la entalpía 3. Y esto nos da el valor de 8,919 kilowatts. Y ahora, como ya tenemos todos los balances de energía, ya sea del evaporador, compresor y condensador. Y ahora hablemos del COP, el COP. ¿Para qué es este COP? Esto nos va a ayudar a interpretar qué tan eficiente es nuestro sistema. El COP viene calculado por mi efecto frigorífico entre el trabajo que entra o también llamado que consume el compresor, ¿no? Por lo que, ¿cuánto nos saldría aquí? Sol 4,757. ¿Qué significa este 4,757? Que significa que por cada kilowatt que entra, que le estemos dando a mi compresor, 4,757 de enfriamiento va a generar mi ciclo de enfriamiento. Y eso sería la interpretación del coeficiente de desempeño, ¿no? de este problema. Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor, por prestarme atención. Y eso sería todo de este problema resuelto en el EES. Muchas gracias.
explicado un ejercicio. Un sistema de refrigeración basado en un ciclo ideal de compresión de vapor opera entre 180 kilopascales a 800 kilopascales, utilizando una cierta cantidad de refrigerante. Vamos a calcular tres cosas: el COP de la máquina, la capacidad de refrigeración del equipo y el diagrama termodinámico del ciclo. En este caso vamos a ver que la presión baja es de 180 kilopascales y la presión alta de 800 kilopascales. Y acá podemos ver que el refrigerante de 50 grados sobre segundos lo pasamos a 50 kilómetros sobre segundos. Y esto lo sacamos del diagrama termodinámico del ciclo de RPCD, el cual estamos analizando acá: el vapor saturado, el líquido saturado, la entrada. Entonces, en el punto 1, termodinámicamente va a ser igual, así surge leído a 180 kilopascales. Vamos entonces a la tabla de los refrigerantes. Aquí podemos ver la tabla de temperaturas. En este caso vamos a buscar la tabla 180. Aquí podemos ver la tabla 180. En este caso vamos a leer lo que es el vapor saturado. El vapor saturado nos dice que es 0.11041. Ahora vamos a seguir con la tabla hasta saturación de vapor. 180, aquí está. Esto es lo que esta es nuestra respuesta. 242.86. Y aquí podemos ver tal como nos dice la tabla: 242,86 kilojoules sobre kilogramos. En la entalpía, en el punto 2, se calculó teniendo en cuenta estos datos. Entonces, aplicando unas fórmulas y unos ejercicios, nos podemos dar cuenta que el resultado nos salió 31.01 kilojoules sobre kilogramos. Ahora, si el 31.01 lo multiplicamos por el flujo de masa, que es 50, nos podemos dar cuenta que en el diagrama termodinámico el flujo de masa es constante, el cual entonces la respuesta nos daría en kilovatios. Pero ahora podemos ver que todo está en kilojoules y en kilogramos. Entonces, como conclusión podemos llegar a que 31.01 es la cantidad de trabajo que consume el compresor para poder funcionar. En este caso vamos a analizar de 2 a 3, pero regresando al diagrama termodinámico del ciclo, el punto 3 siempre va a corresponder a la zona del líquido saturado. Pero igual, el punto 3 sigue estando en la línea de presión alta. Entonces la cantidad de 3 es igual, va a ser la cantidad de líquido saturado a 800 kilopascales. En este caso ahora vamos a regresar a la tabla de presión, el cual hay que buscar ahora el dígito 800. Y nos podemos dar cuenta que la cantidad 2 es 95,47 kilojoules sobre kilogramos. Entonces acá vamos a restar la cantidad inicial con la cantidad final. Y la respuesta sería menos 178,4 kilojoules sobre kilogramos. Pero en este caso sería negativo. ¿Por qué? Porque en el diagrama termodinámico podemos ver que el calor es rechazado, o sea que sale del interior hacia el exterior. En este caso la cantidad de 4 va a ser igual a la cantidad de 3. Y la cantidad de 3 ya la teníamos en la condensación isobárica, en las anteriores diapositivas. Pero les repito igualmente, sería de líquido saturado a 800 kilopascales. En este caso la respuesta sería en 95,47 kilojoules sobre kilogramos. Ahora, aquí podemos ver que el extraído es de la cantidad del número 1 a la cantidad del número 4. Sería igual a 242,86 menos 95,47 en kilojoules sobre kilogramos. Esto nos sale igual a 147,9 kilojoules sobre kilogramos.
Sabemos que la cantidad 1 es lo que llamamos al principio en la tabla de temperaturas, el cual sería 242,86. Y la cantidad de 4 es igual a la cantidad 3, como lo dijimos antes. Resolviendo todo esto, la respuesta sería 147,39. Entonces, en el diagrama termodinámico ya tendríamos caracterizado termodinámicamente la parte 4. Ahora, vamos a hablar sobre el balance de energía. En este caso tenemos que calcular la cantidad de energía que entra. En este caso debe ser igual a la sumatoria. Y lo bueno, hay que tener en cuenta que en este ciclo hay una flecha que entra. Estamos hablando en el diagrama de ciclo. En el diagrama nos podemos dar cuenta que hay dos flechas, ambas entran en calor. Aquí podemos ver las dos flechas que entran en calor y acá hay una flecha que sale. Teniendo en cuenta que ciertos datos, como podemos ver acá las flechas que entran y salen, esto cumplió el balance de energía, o sea, por lo tanto el calor es condensado. Entonces estamos creando, no estamos creando ni estreno de energía, o sea que todos los cálculos estuvieron bien. Entonces ahora vamos a calcular el coeficiente de desempeño. En este caso, el coeficiente de desempeño vamos a dividirlo entre el calor extraído contra el desempeño. Esto nos sería igual a 147,39 kJ sobre kilogramos sobre 31,01 kJ sobre kilogramos. El resultado en total nos daría 400,75. Ahora vamos a pasar a la capacidad de refrigeración, que sería el calor extraído más máquina de refrigeración por calor extraído, lo cual sería en 0.050 por 147,39. En este caso sería la respuesta 7,37 kilowatts. Ahora, para pasarlo utilizaremos el siguiente factor de conversión. Utilizaríamos esto, el cual el resultado sería 25.147,5. Y ahora, para obtener las toneladas son el dato que utilizamos en el anterior ejercicio, 252.047,5 BTU por hora por una tonelada de refrigerante sobre 120.000 BTU por hora. Esto equivale al 30%, en este pequeño triángulo equivale al 30% de energía que va a usar nuestro compresor. En este caso 44,3 vamos a sumarlo con la cantidad del valor de la cantidad 1. En este caso sería 242,86. Ahora regresamos de nuevo a la tabla de temperatura. Buscamos de nuevo el dato de 800 kilopascales. En este caso, en el ciclo real solamente tuvimos que hallar las pérdidas en el compresor. Nuevamente, en la capacidad de refrigeración real vamos a multiplicar la masa por el calor extraído en el 5 real, el cual la respuesta sería 7,37 kilowatts. Y por último, en el trabajo real, mejor dicho en la potencia de compresión real, el resultado nos daría 2,215 kilowatts. Muchas gracias, profesor. En este caso vamos a explicar un ejercicio. Un sistema de refrigeración basado en un ciclo ideal de compresión de vapor opera entre 180 kilopascales a 800 kilopascales, utilizando una cierta cantidad de refrigerante. Vamos a calcular tres cosas: el COP de la máquina, la capacidad de refrigeración del equipo y el diagrama termodinámico del ciclo. En este caso vamos a ver que la presión baja es de 180 kilopascales y la presión alta de 800 kilopascales. Y acá podemos ver que el refrigerante de 50 grados sobre segundos lo pasemos a 50 kilómetros sobre segundos.
y esto lo sacamos del diagrama termodinámico del ciclo de RPCB, el cual estamos analizando acá el vapor saturado, el líquido saturado, la entrada. Entonces en el punto 1 termodinámicamente va a ser igual, así surge leído a 180 kilopascales. Vamos entonces a la tabla de los refrigerantes. Aquí podemos ver la tabla de temperaturas. En este caso vamos a buscar la tabla 180. Aquí podemos ver la tabla 180. En este caso vamos a ver lo que es el vapor saturado. El vapor saturado nos dice que es 0.11041. Ahora vamos a seguir con la tabla hasta saturado vapor, saturación de vapor 180. Aquí está, esto es lo que esta es nuestra respuesta, 242.86. y aquí podemos ver tal como nos dice la tabla, 242,86 kilojoules sobre kilogramos. En la entalpía en el punto 2 se calculó teniendo en cuenta estos datos. Entonces, aplicando unas fórmulas y unos ejercicios, nos podemos dar cuenta que el resultado nos salió 31.01 kilojoules sobre kilogramos. Ahora, si el 31.01 lo multiplicamos por el flujo de masa, que es 50, nos podemos dar cuenta que en el diagrama termodinámico el flujo de masa es constante, el cual entonces la respuesta nos daría en kilovatios. Pero ahora podemos ver que todo está en kiloyoules y en kilogramos. Entonces, como conclusión podemos llegar a que 31.01 es la cantidad de trabajo que consume el compresor para poder funcionar. En este caso vamos a analizar de 2 a 3, pero regresando al diagrama termodinámico del ciclo, el punto 3 siempre va a corresponder a la zona del líquido saturado. Pero igual, el punto 3 sigue estando en la línea de presión alta. Entonces la cantidad de 3 es igual, va a ser la cantidad de líquido saturado a 800 kilopascales. En este caso ahora vamos a regresar a la tabla de presión, el cual hay que buscar ahora el dígito 800. Y nos podemos dar cuenta que la cantidad 2 es 95,47 kilojoules sobre kilogramos. Entonces acá vamos a restar la cantidad inicial con la cantidad final. Y la respuesta sería menos 178,4 kilojoules sobre kilogramos. Pero en este caso sería negativo. ¿Por qué? Porque en el diagrama termodinámico podemos ver que el calor es rechazado, o sea que sale del interior hacia el exterior. En este caso la cantidad de 4 va a ser igual a la cantidad de 3. Y la cantidad de 3 ya la teníamos en la condensación isobárica, en las anteriores diapositivas. Pero les repito igualmente, sería de líquido saturado a 800 kilopascales. En este caso la respuesta sería en 95.47 kilojoules sobre kilogramos. Ahora, aquí podemos ver que el extraído es de la cantidad del número 1 a la cantidad del número 4. Sería igual a 242,86 menos 95,47 en kilojoules sobre kilogramos. Esto nos sale igual a 147,9 kilojoules sobre kilogramos. Sabemos que la cantidad 1 es lo que llamamos al principio en la tabla de temperaturas, el cual sería 242,86. Y la cantidad de 4 es igual a la cantidad 3, como lo dijimos antes. Resolviendo todo esto, la respuesta sería 147,39. Entonces, en el diagrama termodinámico ya tendríamos caracterizado termodinámicamente la parte 4. Ahora, vamos a hablar sobre el balance de energía. En este caso tenemos que calcular la cantidad de energía que entra. En este caso debe ser igual a la sumatoria. Y lo bueno,
tener en cuenta que en este ciclo hay una flecha que entra. Estamos hablando en el diagrama de ciclos. En el diagrama nos podemos dar cuenta que hay dos flechas, ambas entran en calor. Aquí podemos ver las dos flechas que entran en calor y acá hay una flecha que sale. Teniendo en cuenta que ciertos datos, como podemos ver acá las flechas que entran y salen, esto cumplió el balance de energía, o sea, por lo tanto el calor es condensado. Entonces no estamos creando ni destruyendo energía. O sea que todos los cálculos estuvieron bien. Entonces ahora vamos a calcular el coeficiente de desempeño. En este caso, el coeficiente de desempeño vamos a dividirlo entre el calor extraído contra el desempeño. Esto nos sería igual a 147,39 kJ sobre kilogramos sobre 31,01 kJ sobre kilogramos. El resultado en total nos daría 400,75. Ahora vamos a pasar a la capacidad de refrigeración, que sería el calor extraído más máxima refrigeración por calor extraído, lo cual sería en 0.050 por 147,39. En este caso sería la respuesta 7,37 kilowatts. Ahora, para pasarlo utilizaremos el siguiente factor de conversión. Utilizaríamos esto, el cual el resultado sería 25.147,5. Y ahora, para obtener las toneladas son el dato que utilizamos en el anterior ejercicio, 252.047,5 BTU por hora por una tonelada de refrigerante sobre 120.000 BTU por hora. Esto equivale al 30%, en este pequeño triángulo equivale al 30% de energía que va a usar nuestro compresor. En este caso 44,3 vamos a sumarlo con la cantidad del valor de la cantidad 1, en este caso sería 242,86. Ahora regresamos de nuevo a la tabla de temperatura, buscamos de nuevo el dato de 800 kilopascales. En este caso, en el ciclo real solamente tuvimos que hallar las pérdidas en el compresor. Nuevamente, en la capacidad de refrigeración real vamos a multiplicar la masa por el calor extraído en el 5 real, el cual la respuesta sería 7,37 kilowatts. Y por último, en el trabajo real, mejor dicho en la potencia de compensación real, el resultado nos daría 2,215 kilowatts. Muchas gracias, profesor.